rapidito a ver, un minutito. A ver, ¿dónde está? Un minutito. Ahora sí, muchachos, estamos donde estamos. La primera. Ahí está la primera que hemos visto. ¿Están viendo, no, muchachos? ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, ¿cuál era el primer práctica? Era reconocimiento de equipos e instrumentos y dispositivos. Poquito es conocer todo el equipamiento que se tiene en laboratorio. Como dice aquí, el objetivo es levantar, reconocer e investigar los equipos, máquinas, dispositivos, instrumentos y elementos a utilizar en los diferentes ensayos de laboratorio de máquinas de corriente continua. ¿Ok? Entonces, prácticamente lo anterior, lo que habíamos dicho era, más bien en vez de hacer esto, yo les voy a explicar y más bien van a hacer cómo es el principio de funcionamiento de la máquina DC. ¿Perfecto? Entonces, en este caso, de todos los equipos tenían que haber visto, digamos, la placa de características técnicas. Todo equipo eléctrico tiene, como nosotros tenemos nuestro carnet de identidad, igual tiene una plaquita pegado al equipo en el cual indica sus características técnicas, ¿ok? Por eso dice aquí nombre, designación, valores de placa, cuál es su función, operación, descripción, cuidados. ¿Ok? Entonces lo mismo en una tablita tenían que haber llenado de qué cosas. Básicamente el tablero general. En la anterior clase les he explicado, digamos, en qué consiste el tablero general, qué sistema de niveles de tensión llega al tablero general, el tablero local, fuente de tensión y corriente controlada DC, fuente de tensión y corriente controlada AC, módulo motor generador DC-AC, carga eléctrica DC, carga eléctrica AC, reóstatos de campo, reóstatos de arranque, multímetros analógicos, multímetros multitester digitales, pinzas multimétricas, frecuencímetro, tacómetro, arrancador delta estrella. A ver, un ratito aquí, esto parece que dispositivos raro, pero bueno, no sé por qué lo han puesto arrancador estrella delta, tacómetros, autotransformadores y conectores. ¿Ok? Entonces todo eso tenían que haber hecho y sacado las características técnicas de los equipos y ponerlos. Entonces, en nuestras prácticas de ahora, por el tema de situación especial que estamos haciendo, no van a poder ir, tomar los datos y anotarlos, ¿no es cierto? Entonces, en vez de esto, vamos a hacer la máquina DC, qué componentes tienen, bajo qué principios funciona, más bien me van a hacer eso. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, muchachos. Entonces, rápidamente para que tengan un conocimiento de qué es lo que hay en laboratorio. A ver, vamos a ver un ratito. A ver, ¿dónde estamos? Aquí tengo máquinas.
Perfecto. ¿Para qué aumentas B? Si was es el pasado de B, entonces was she adjetivo americano. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, lo mismo, ¿no? La primera práctica, reconocimiento de equipos e instrumentos. Ok, ahora sí. Aquí tenemos, por ejemplo, el tablero principal de donde llega la energía a este tablero. Ok, no sé si algunos han tenido la oportunidad de pasar al laboratorio de máquinas AC. Entonces, aquí llega la energía a este tablero. Y de este tablero vienen a los tableros locales. Y en los tableros locales han debido observar, tiene este tablerito. ¿Sí? Este tablerito. Para energizar todo este tablerito, necesitamos subir estos elementos de protección que ven aquí. ¿Ok? Entonces, luego tenemos una fuente de tensión de cociente controlada de C, variable. Tenemos el módulo motor generador. En realidad, en este caso, como dínamo, lo que nos interesa es este elemento. Esto va a funcionar como un elemento motriz, y ahí tienen las resistencias. Aquí tenemos, por ejemplo, resistencia DC y una cargas eléctricas AC. Tenemos las resistencias variables o los reóstatos de campo. Luego tenemos el reóstato AC-DC, famosos de Ovar. Tenemos los multímetros digitales. Tenemos la pinza multimétrica. Ustedes ya conocen esto, el multímetro. Tenemos un tacómetro. Tenemos los conectores y algunos equipamientos para el laboratorio. ¿Ok? Entonces, rápidamente explicaremos cada uno de estos. Perfecto. ¿Alguien me podría decir si conoce o tal vez ha tenido la oportunidad de entrar a máquinas DC? ¿En qué consiste el tablero general? A ver, muchachos. ¿En qué consistiría el tablero general? Ok, vamos a sacar mi listita para tener seguimiento, ¿ya? ¿Dónde estamos? Laboratorio. Ahorita vamos a sacar nuestra listita. ¿Dónde estamos? Se supone que está por aquí. Año 20. Es máquinas DC. Ok. Por si acaso la participación es muy importante. ¿Qué te llamas? El último que ha intervenido. Apellido. Alanes. ¿Dónde estás, Alanes? El número nuevo, Alanes. Perfecto. Que vamos a poner de hoy día. Hoy día es 806.
8-6-20. Ok. Entonces, volviendo a lo que estuvimos viendo, el tablero general es donde se entra por donde entra la energía eléctrica al laboratorio de máquinas. ¿Ok? Entonces, aquí entra, generalmente bien llega en corriente alterna. Saben ustedes muy bien que hay señales alternas y señales continuas. En este caso de afuera llega una señal alterna y esa señal alterna se acomoda a nuestros requerimientos dentro del laboratorio. Por ejemplo, necesitamos una señal continua. Entonces, dentro de este tablero general lo que se hace es, se acondiciona con una serie de equipos de manera que podamos tener tensión continua. ¿Ok? De manera que podamos tener tensión continua. Por eso que si se fijan aquí, los vamos a aceptar hoy día más que entren tarde. ¿Ok? La próxima, lastimosamente, no vamos a poderles admitir. ¿Ok? Bueno, seguimos. Entonces, vuelvo a reiterarles, en la anterior clase les había explicado qué sistemas de tensión hay en baja tensión. Les había dicho que hay un sistema estrella, sistema delta. En este caso, en este laboratorio de máquinas nos llega un sistema estrella. De ese sistema estrella nos reacondicionamos con los diferentes niveles de tensión que nosotros necesitamos dentro del laboratorio. ¿Ok? Entonces, dentro a este tablero general llega un nivel de tensión de 380 quebrado 220 voltios. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que aquí entra un sistema estrella. ¿Perfecto? Entonces, y posteriormente de este tablero se alimentan a los tableros locales. Y los tableros locales, si se fijan aquí, no se ve bien las etiquetas, pero aquí llega un sistema DC y un sistema AC. Y para ambos tiene su alimentación principal o un elemento de protección principal. ¿Ok? Aquí tienen un elemento, como se llama, de emergencia. Si es que algo está pasando dentro del laboratorio, puede estar quemándose algo por cortocircuito, entonces lo que tienen que hacer ustedes es apretar presionando este botón y seguramente va a actuar sobre estos elementos en el cual instantáneamente va a quitar el suministro de energía eléctrica. ¿Ok? Entonces, esta perilla, por ejemplo, tenemos aquí una fuente de tensión monofásica, es para encender y apagar. Lo mismo aquí, si se están fijando, es un rojito y un azulito. Es una tensión de 220 voltios continua, 220 continua. Y aquí tenemos un sistema trifásico. Entonces, esto, perilla o este selector de posición simplemente es para indicar, para energizar o desenergizar este sistema de bornes, que es un sistema trifásico. Y aquí tenemos las tomas monofásicas estándares que tienen puesta aquí, conector a tiesa. ¿Ok?
Básicamente eso es. Entonces, para todo este sistema tenemos que tener los diferentes, como habíamos dicho, aquí hay un sistema estrella neutro atesado, tenemos un sistema de corriente continua, tenemos los monofásicos, entonces todo eso, de toda esta alimentación se trae del tablero principal, de este tablero, ¿ok? Y en este tablero tienen que tener todos los elementos necesarios para que se pueda convertir a lo que necesitamos aquí. Y aquí disponemos para los diferentes equipos que requerimos. ¿Perfecto? Entonces, tablero general. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una fuente de corriente continua o tensión DC variable, ¿ok? Desde 0 hasta 220 voltios. Entonces, seguramente tenemos una perilla en el cual hacemos giro y empezamos a subir desde 0 hasta los 220 voltios, ¿ok? Este es el elemento de fuente de tensión continua variable. ¿Qué más? Y este es el famoso motor que a nosotros nos interesa, ¿no? Este es el motor universal DC. Puede funcionar como dínamo o puede funcionar como motor, ¿ok? Y esto es un motor que va a accionar el eje. Por ejemplo, si se imaginan, si tenemos, si queremos hacer trabajar esta máquina como generador, ¿qué datos necesitamos? O sea, para que trabaje un motor como generador, ¿qué energía necesitamos para generar energía eléctrica? ¿Qué dicen, muchachos? Se necesita energía mecánica. Exactamente. Exactamente. Esa energía mecánica me va a generar este motor. ¿Ok? Esto va a generar la energía mecánica en el eje. Ya tenemos ahí la energía mecánica. Como antiguamente muchos decían, ¿no? Una rueda que tenían paletas y a esas paletas se hacía contacto con el agua a través de una altura. Entonces eso generaba el giro de este eje. En este caso vamos a hacer con este motor, ¿ok? Y vamos a hacer todas las conexiones necesarias en estos sistemas de bornes para que pueda funcionar como dínamo, ¿ok? Perfecto. Entonces, un poquito para que entiendan, aquí tenemos, por ejemplo, la carga eléctrica DC. Por aquí entra y por aquí sale, se supone que esto tiene que ser una resistencia, ¿no es cierto? Es una resistencia. Entonces, este bornecito simplemente es PE, que es, todo equipo tiene para que a través de este bornecito se lo puede llevar a tierra para que no haya, para que no se pueda cargar estáticamente la carcasa de este equipo. Entonces entra por aquí positivo o positivo rojo y sale negativo. Entonces, y si se fijan aquí es una perilla. Entonces esa resistencia que hay internamente seguramente se puede variar desde un valor mínimo hasta un valor máximo. ¿Ok? Entonces lo mismo aquí. En vez de una monofásica, tenemos una trifásica, 3 resistencias y que vamos también a poder variar a través de este elemento. ¿Ok? Aquí tenemos una resistencia. Entonces, una resistencia puede variar de un valor mínimo hasta un valor máximo. El reobar también es una resistencia variable. Solo en este caso tiene 3 resistencias, 3 resistencias. Una resistencia, 2 resistencias, 3 resistencias.
Ya conocen qué es esto. Esto es simplemente un multímetro. Para medir un voltaje, necesariamente la perilla tiene que tener esa indicación de qué voltaje vas a medir, si es alterna o si es continua. ¿Ok? Entonces, eso. Esto simplemente es una pinza para medir la corriente. Una pinza para medir la corriente. Aquí tenemos un tacómetro. Mide con qué velocidad está girando este elemento y se conecta a este eje. Se conecta a este eje por este lado o por este lado al eje. Se conecta. ¿Ok? Perfecto. Y ahí tiene un sistema de conectores para hacer las conexiones correspondientes con los diferentes elementos. Y aquí tienen todo lo que hemos descrito. ¿Ok? Esos son los equipamientos que tenemos en laboratorio para que podamos utilizar en laboratorio de máquinas de C. ¿Me están escuchando, no, muchachos? ¿Sí? Hola. Sí, diga nomás. Sí. Perfecto. Ok. Entonces, esos son todos los equipos que vamos a poder utilizar en este laboratorio. Cuando hablemos de multímetros, seguramente van a imaginarse esto. También hay diferentes formas. Una resistencia variable. Tenemos un rheostato de campo de resistencia variable o resistencia de variable rheostato trifásico y así sucesivamente. Entonces, esto yo los voy a enviar, ¿ok? Y échenlo una repasada. ¿Perfecto? Listo. Entonces, sería la parte de equipamiento. Ahora veamos la parte de prácticamente la segunda práctica que teníamos que haber hecho. ¿Ok? Entonces, lo que teníamos que haber hecho en la segunda práctica, a ver, veamos. A ver, vamos un ratito. Un ratito. Un ratito. A ver, un ratito. Aquí algo se me está. Guía, aquí estamos. Entonces les voy a enviar la segunda guía de máquinas DC que ya se los he enviado. Que es esta. ¿Ok? Entonces, esto échenlo una leída y veamos cuál es el objetivo de esta práctica. Dice funcionamiento de dínamos. ¿Ok? Funcionamiento de dínamos. Objetivos. Aprender métodos de funcionamiento general de dínamos. Levantar las características de funcionamiento de las dínamos considerando sus circuitos separados. Entonces, ver el comportamiento. Ustedes ya deben estar
avanzando en la teoría, qué partes tiene una dínamo o qué piezas fundamentales está compuesto una dínamo, ¿no es cierto? Lo más importante es el circuito de excitación y el circuito del inducido, ¿ok? El circuito de excitación o el circuito del inducido. Entonces, ¿qué se define como circuito de excitación? ¿Qué significa? Entonces dice, a ver, un ratito muchachos, un minutito, ahorita retomamos la clase, ¿ya? A ver dónde estamos. Bueno, muchachos, continuamos. Entonces, lo que estuvimos bien explicando es los objetivos de la segunda práctica de laboratorio, que era funcionamiento de dínamos. ¿Ok? ¿Cuál era el objetivo? Era aprender los métodos de funcionamiento de una dínamo, levantar las características de funcionamiento de las dínamos, obviamente considerando sus circuitos. Y habíamos dicho, por ejemplo, que nos interesa ver el comportamiento de la tensión, cómo es que varía la tensión en función de la corriente. Y además dice que el flujo, obviamente es un flujo de campo magnético, que también es función de la corriente de excitación. Ahorita vamos a ver las partes. Ustedes ya también han debido ver en teoría en qué situaciones, cuando la velocidad sea constante. Y la otra situación es que la tensión, cómo varía en función de la velocidad. ¿Ok? ¿De qué velocidad estamos hablando? La velocidad del eje, por si acaso. Una dínamo, ya habíamos dicho, como en aquí, esto va a ser el elemento que va a hacer girar el eje. Entonces, en un caso vamos a mantener constante y en alguna situación vamos a variar. Entonces, esto es nuestro elemento motriz o elemento de generación de energía mecánica a través de este eje, y ese movimiento en el eje va a generar sobre esta dínamo, ¿ok? Entonces, continuando, eso es lo que estamos viendo, eso es lo que nos interesa. La tensión en bornes de esa dínamo en función de la corriente de excitación y el flujo en función de la corriente de excitación cuando la velocidad sea constante. Y hay otra situación, es que queremos ver la función de la tensión en función de la velocidad. Si variamos la velocidad, ¿cómo es que varía la tensión? Cuando la corriente de excitación sea constante. Vamos a mantener corriente de excitación constante y vamos a variar la velocidad. ¿Qué pasa? ¿Ok? Entonces, yendo a la práctica, ¿dónde estamos?
Esto prácticamente ya estamos. Entonces, una dínamo. ¿Cuál es el concepto principal de una dínamo? Dice que una dínamo básica está considerado o tiene dos circuitos, indica. Fundamentalmente, ¿cuáles son? El circuito de excitación y el circuito del inducido. ¿Qué es el circuito de excitación? Dice que el circuito de excitación, vamos a hallarlo. Opa, no tengo esa opción, pero bueno. Entonces dice el circuito de excitación que al ser aplicado tensión eléctrica, circula corriente de excitación por la bobina de los polos, la cual genera campo magnético en todos los polos. Como un poquito estarán imaginándose, el circuito de excitación es una bobina con dos bornes, una de entrada y otra de salida. ¿Ok? Simplemente es una bobina. Entonces, esa bobina dice que se llama circuito de excitación, que al ser aplicado tensión en sus dos bornes, hacemos que circule la corriente a través de ella. Entonces, como circula corriente a través de ella, obviamente tiene que generar campo eléctrico, campo magnético, ¿ok? Tiene que generar campo magnético. Obviamente la máquina esta de dínamo tiene unos polos, ustedes ya en teoría deben estar ya viendo cómo es este asunto. Entonces, esta tensión puede ser, por ejemplo, esa tensión puede ser una batería, puede ser una red eléctrica u otra dínamo, pero siempre de corriente continua para poder excitar un campo estacionario. Entonces, como estamos hablando de una dínamo, a este circuito de excitación hay que suministrarle tensión continua. Como no está identificado, entonces no lo vamos a admitir, ¿no? Porque habíamos dicho que se tiene que haber identificado, así que muchachos, lastimosamente tiene que estar identificado. Seguimos. Entonces, como vamos a observar aquí, este es el circuito de excitación. Entonces, simbólicamente, está hecho de una bobina de campo. Es una bobina. ¿Ok? Es una bobina. Por lo tanto, tenemos fuente DC, que es más menos. Obviamente habíamos dicho que tiene que ser una tensión continua. Puede ser de una batería o de otra dínamo, pero tiene que ser señal continua. Y se lo entrega tensión. Una vez que se lo entrega tensión, esto va a empezar a circular corriente. Y esa corriente se llama corriente de excitación, porque va a circular a través de este circuito, y al circular corriente por la bobina, ¿qué va a generar en la bobina? ¿Qué va a generar en la bobina la corriente? Campo magnético. Exactamente. Como dice su compañero, va a generar campo magnético. Campo magnético. Entonces, este campo magnético va a bañar, como indica aquí, a un inducido. Otra bobina que es inducido. Y en esa bobina, con la rotación y con el campo magnético, van a generar una diferencia de potencial. ¿Ok? Van a generar una diferencia de potencia. Sencillo, ¿no? Prácticamente una dínamo es realmente sencillo. Entonces, una dínamo que requiere, una dínamo lo que hace simplemente tiene un circuito de excitación y tiene un circuito
un circuito del inducido, ¿ok? Entonces, aquí necesitamos entregar corriente o tensión y hacer circular corriente a través de la bobina de campo. Y la bobina de campo va a generar un campo magnético y ese campo magnético va a bañar una bobina, otra bobina. Este inducido está en el eje de la dínamo. Aquí van a observar dónde estaba. A ver dónde estaba el otro. Aquí. En este. Entonces, si se fijan aquí, este es nuestro dínamo. Lo que estamos hablando es que este es el eje. El otro motor está aquí que está girando y eso está haciendo girar el eje de esta dínamo. Y dentro del eje están unos azollamientos o una bobina pegado al eje. A ese azollamiento pegado al eje se lo denomina el inducido. El inducido. ¿Ok? Y este es el inducido. Y a través de unas escobillas se saca la tensión entre A1 y B1. Como es un inducido, como les había dicho, una bobina de cobre, obviamente tiene una resistencia interna, ¿no ve? Por eso se le puso este elemento que es una resistencia interna. Y además es obviamente tal vez para un poquito hacer ver que es una bobina. ¿Ok? Entonces, ese es el principio básico de una dínamo. ¿Ok? Entonces, para una dínamo, ¿qué necesitamos? Fuente de tensión continua. Esa fuente de tensión continua nos va a hacer circular corriente a través de un circuito llamado circuito de excitación. Al circular esta corriente de excitación me va a generar campo magnético porque está circulando en una bobina. Ese campo magnético va a bañar otra bobina que está en el inducido, llamado inducido, que está pegado al eje, es una bobina, y como el eje está girando y además hay campo magnético debido a esto, se genera diferencia de potencial. Se genera diferencia de potencial, vale decir tensión. ¿Ok? Entonces, básicamente se los representa a través de esto, ¿no? Un circuito básicamente como es. Tal vez aquí le faltaría la inductancia, ¿no? La inductancia porque solamente la inductancia o la bobina genera campo magnético. Pero en términos de resistencia, esta bobina también va a tener resistencia. Es natural eso, cualquier conductor tiene resistencia. Entonces, la corriente que va a circular va a atravesar a través de esa resistencia y va a cesar. Tan sencillo que es. Y en el inducido tenemos, por ejemplo, vamos a contar con una tensión U sub 0. Esta es la que queremos generar, la tensión U sub 0 en bornes de la dínamo. ¿Ok? Entonces, dentro de este inducido también habíamos dicho que hay una bobina. Y esa bobina está simplificado o sintetizado su circuito a través de una resistencia interna. Luego, la resistencia de los escobillas o de los polos con que se juntan y hay una diferencia de potencial. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es la dínamo. Entonces, para hacer el laboratorio tenemos que armar de esta manera. Entonces, entre E1 y E2, obviamente, ¿esto dónde está? Dentro del motor, ¿no ve? O dentro de la dínamo. También esto está dentro de la dínamo. Esto está dentro de la dínamo. Entonces, simplemente lo que tenemos que ver es cuál es el inducido y cuál es
cuál es el circuito de excitación. Entonces vamos a poder ver aquí, si se fijan, aquí hay un sistema de bornes. Aquí tenemos una excitación paralela y una excitación, estos dos. En realidad, esta máquina está compuesto de 3 bobinas, ¿ok? De 3 bobinas. Una bobina paralela, que es entre estos dos bornes negros que están conectados. Otra bobina de circuito de excitación serie entre este borne y este borne. Y el circuito del inducido, que sería entre estos dos bornes, ¿ok? Entonces, entre estos dos bornes necesitamos entregar tensión al circuito de excitación en paralelo. Y de aquí sacamos la tensión. Entonces nos preguntaríamos, si estamos entregando tensión y estamos cosechando tensión, ¿cuál es el chiste? ¿No? Pero sin embargo aquí es que la cantidad de energía que sacamos tiene sus ventajas, ¿no? Entonces todo el movimiento en el eje se transforma en energía eléctrica, a través del circuito del inducido. Para eso necesitamos obviamente entregar algo de tensión para generar campo magnético, ¿Ok? Entonces, bajo ese esquema, entonces seguramente entre un borne y el otro borne va a ser, en este caso, lo que habíamos dicho, entre este punto y este punto, es estos dos bornes, y entre otro borne y el otro borne, es este otro, este rojito y azulito, ¿ok? Esto no está en el circuito que están viendo. Entonces, aquí, obviamente, para tomar los datos, tenemos que agregarlos un amperímetro. Hay que agregar un amperímetro. Entonces, del polo positivo de la fuente, llevamos a un amperímetro. Del amperímetro salimos al borne E1. El borne E1 está en este está en uno de estos dos, E1, te fijas, en el y internamente ya hay una bobina dentro y sales por E2, y el E2 obviamente está aquí también, E1 y E2, por aquí entra y por aquí sale, ¿ok? Entonces, y el inducido, lo mismo, todo esto está dentro de la máquina, solo está saliendo dos bornecitos llamados A1, B1. Entonces, seguramente en esta parte ustedes van a ver A1, B1, y eso es el inducido, ¿ok? Perfecto. Entonces, bajo ese escenario, lo que hacemos es armamos este circuito. Como están viendo, es poner amperímetro, un voltímetro, tal vez en este lugar, porque vamos a necesitar, porque mira, obviamente esto es este borne. Esto es el borne que estamos induciendo, ¿ok? Este es el borne que estamos induciendo en este inducido, porque esto vamos a entregar. Entonces, esto no nos interesa mucho, lo que nos interesa es esta tensión. Entonces, tenemos la corriente, pasa por la bobina de campo y tenemos que agregar un reóstato de campo, vale decir una resistencia variable, ¿ok? Una resistencia variable, y a través de la resistencia variable se va al otro borne. ¿Para qué pondremos una resistencia variable? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Para qué vamos a poner una resistencia variable en ese lugar? ¿Qué dicen? ¿Podría ser para variar la corriente? Exactamente. ¿Cómo te llamas? Apellido. Castedo. Castedo. ¿Dónde estás, Castedo?
Aquí estás como rezagado. Ok. Bueno, obviamente aquí, como decíamos, a ver dónde estamos. Epa. Entonces aquí vamos a requerir poner un rheostato de campo. Básicamente es una resistencia variable que hace variar la corriente. Obviamente esto va a trabajar en este caso como un limitador de corriente, ¿no? ¿Sí? Como un limitador de corriente. Entonces es simplemente deja pasar más o menos corriente, dependiendo de la posición de la variación de la variación de la resistencia. Esa resistencia generalmente es esta donde estamos. Donde estamos aquí. A ver, ¿dónde está? Esta es la famosa resistencia de campo. Entonces nosotros podemos variar desde 0 hasta 250 ohmios. El rheostato de campo generalmente es de 250 ohmios. Entonces yo puedo variar desde 0 hasta 250 ohmios. ¿Ok? Perfecto. Entonces un poco ya se están contextualizando cómo tenemos que hacer las cosas. Entonces tenemos que armar este sencillo circuito y ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es básicamente lo que tenemos que hacer, armar ese circuito y tomar datos. ¿Ok? Armar este circuito y tomar datos. Entonces, seguramente primero, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos ha dicho el objetivo primero? Mantener la velocidad constante y tomar el dato de la corriente y cuánto es la tensión. ¿Ok? Entonces, es lo que tenemos que hacer. Entonces, mido la tensión en estos bornes, la velocidad la velocidad angular del eje mantengo constante y en esa situación empiezo a generar corriente, a variar corriente aquí. ¿Ok? Aquí lo vamos a dar tensión 220 voltios, digamos. Tensión 220 voltios y vamos a empezar a hacer variar la corriente. ¿Cómo voy a hacer variar la corriente en este circuito? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Cómo voy a hacer variar la corriente en ese circuito? ¿Qué dicen? Con el rheostato de campo, Inge. Perfecto, con el rheostato de campo. Entonces seguramente voy a agarrar desde 0 hasta máximo y voy a tomar 10 lecturas, ¿no ve? Sí, y listo. Y ya tengo la curva. Es así de sencillo. ¿Ok? Entonces, a ver dónde estamos. Entonces, el primer objetivo, como dice aquí, es manteniendo la velocidad constante, variamos la corriente y medimos la tensión. Básicamente esto, ¿no? Porque no sé si podremos calcular o tener el dato del flujo. Pero sin embargo, sí podemos calcular, ¿no es cierto? Podemos calcular, ¿ok? Pero lo que más nos interesa es la tensión en bornes del inducido en función de la corriente de excitación. ¿Perfecto? Entonces, eso es lo que nos interesa. Ok, entonces, velocidad constante mantenemos, agarramos la tensión y la corriente de excitación. Entonces, si están fijando, aquí
yo mantengo la velocidad constante. 1450, 1450, 1450, debería ser idealmente 1450. Por X motivos de la máquina, si se fijan, algo ha variado, pero no es sustancial, ¿no? Todos están cerca de 1450, ¿ok? Ahora, lo que sí tienen que hacer variar es la corriente con el rheostato de arranque, con la resistencia de esa variable. Entonces, si se fijan, desde 0 hasta subida y bajada se ha hecho, ¿no? Entonces, al subir, ha subido hasta 0,6 y de ahí ha vuelto a bajar. Entonces, lo que hemos hecho es subir, la resistencia subir hasta que tenga la corriente 0,06, que seguramente ha sido máximo, y de ahí vuelvo a bajar hasta 0. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo de que esta resistencia, ¿dónde está? Esta resistencia estamos variando. Subiendo, 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 bajando, bajando, bajando. Entonces se ilustra en ese toma de datos, ¿no ve? La corriente ha subido, ha subido, ha subido, ha llegado a un valor máximo y de ahí está volviendo a bajar. ¿Ok? Y la tensión lo propio, ¿no? Si se fijan, la tensión ha subido, sube, 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 hasta 240. Debe ser que nuestra tensión nominal es 240 voltios. Entonces, de ahí vuelvo a bajar. ¿Ok? Y esta es la tensión que se lo entrega E. Si se fijan, ¿cuál es E? Esta es E, ¿no? Esta es la E. Es lo que le hemos entregado. Y la A1 y A2 es el B sub 0. Es el B sub 0. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer yo se los voy a enviar estos datos, lo que me van a hacer es simular estos datos. Como ya tenemos esto, yo en ocasiones anteriores los he ido a tomar y los he tabulado. Entonces, se supone que estos datos están por lo menos están dentro del margen bueno. Entonces, están apropiadamente tomados estos datos. ¿Ok? Perfecto. Esto vuelvo a reiterar. El primer objetivo, ¿qué era? Mantener la velocidad constante y medir la corriente y la tensión. Y ahí tenemos esos datos. Luego, obviamente, ahí tenemos la curva. ¿Ok? Luego el segundo práctica que se tenía que hacer, ¿qué era? Mantener la corriente constante y, en este caso, variar la velocidad. ¿Sí? Entonces, seguramente, de alguna manera, vamos a variar la corriente. Al variar la corriente, ¿qué va a pasar? Mejor dicho, la corriente lo vamos a mantener, pero sí vamos a mantener la velocidad constante. ¿Ok? Entonces, ¿cómo tendré que mantener la corriente constante? Obviamente dejando en una posición la resistencia la resistencia esa que hemos hablado en el circuito, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces seguramente esta resistencia lo vamos a graduar en un punto y ahí lo dejamos. Entonces, ¿qué va a variar? Va a variar la tensión. Y la tensión, si vamos a variar la tensión, va a variar la corriente. Y listo. ¿Ok? Y vamos a medir cuánta tensión se induce y con cuánta corriente. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ahí están los datos que también yo les he sacado. Y ahí más o menos se traduce, siempre hay un dato malo que sale. Por ejemplo, este debe ser un dato malo. Entonces, lo que hay que hacer tendencia, ¿no? No vamos a graficar como está la celeste. ¿Sí? Entonces, generalmente ustedes han visto ya en física 100, se hace una tendencia
a la curva, o sea, todos tus datos que tú has tomado, tienes que hacer una tendencia a la curva que más se asemeja, ¿no ve? Hay un factor de correlatividad que tiene que ser máximo es 1, tiene que estar cerca de 1. Entonces, básicamente eso es. Y la prueba de polaridad es simplemente cambiar el sentido de giro, cambiar la corriente, en vez que gire en un sentido, va a girar en otro sentido. Y lo mismo la tensión, y eso son algunas observaciones, ¿no? Por ejemplo, en vez de, si yo pongo, por ejemplo, dice cambio de sentido de giro, máquina impulsora. Si yo cambio el sentido de giro, ¿qué pasa? Dice que la tensión se invierte, ¿ok? Ahora, con el cambio de BC2, dice, con el cambio de BC2, a ver, ¿qué quiere decir BC2? A ver, un cachito. A ver, con cambio en el inducido. Con cambio en el inducido. Entonces, básicamente aquí es un juego de conexiones, ¿no? Como aquí en los bornes de la máquina, por ejemplo. Aquí lo que yo puedo hacer es cambiar el sentido de giro del eje. Es uno de los elementos. Y por otro lado, la tensión que yo estoy ingresando aquí, la tensión, puedo cambiar de bornes. ¿Qué pasa? ¿Ok? A eso se está refiriendo. En una posición sería cambiar el sentido de giro. ¿Y qué pasa con la tensión inducida? Nos dice, ha cambiado. En otro caso, vuelvo a su estado inicial, pero sí cambio es la posición de la tensión suministrada a este circuito de excitación. ¿Qué pasa? ¿Ok? Y en último caso, cambiar el sentido de giro y además cambiar el sentido de la polaridad en este circuito. Entonces, es lo que está haciendo. Entonces, es lo que está haciendo. ¿Ok? Prueba de polaridad. ¿Ok? ¿Está claro, muchachos? ¿Hay alguna duda? No sé. ¿Qué dicen, muchachos? A ver, bueno. Está bien, Inge, se entiende. Todo ok. Lo que quiero ahora es nuestra prueba mejor dicho, es nuestro primer experimento, ¿no ve? Entonces, ya les he mandado las dos prácticas, lo que lean la segunda práctica y también les voy a mandar esto y léanlo. Lo que quiero es que busquen un programita simulador y que coloquen en eso algunos elementos y que les pueda generar esos mismos datos que se ha tomado aquí. ¿Ok? Estos mismos datos. Obviamente no va a ser prácticamente los mismos datos, sino tienen que estar cerca, ¿no ve? ¿Está claro? Entonces, a su simulador lo único que tienen que poner es ustedes, ¿qué es? Lo único que tienen que poner es, por ejemplo, esto, una bobina generalmente se lo simplifica a través de una inductancia y una resistencia. ¿Ok? Y nada más. Entonces, obviamente en el simulador debe haber una dínamo. Y seguramente les va a pedir qué datos tiene la resistencia de excitación y qué datos tiene la inductancia. Un poco retroalimentando, como ya tenemos estos datos, se supone que estos datos son de una máquina. Y con estos datos yo tengo que sacar esos parámetros, ¿no ve? ¿Están de acuerdo? Entonces, un poco a reversa vamos a hacer la práctica. En lo presencial lo que hemos ido es ir a tomar estos datos y graficar el comportamiento.
Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, bueno, ya hemos dicho que tenemos los datos y más o menos la gráfica. Entonces, ¿cuál es ese circuito que me genera estos datos? Entonces, lo único que tienen que ir es a un elemento, no sé en qué programita, ponen los datos del motor y un poco ajustan, de manera que cuando den una velocidad de 1453 y una corriente de 0,16 y una tensión 81, tienen que inducirles 81 voltios. Un poco medio al reversa, ¿no es cierto? Entonces ahí más o menos van a aprender mucho mejor, porque si se supone que estos datos se ha tomado de ese motor, entonces tenemos que ir, ¿qué circuito me produce esos datos? Entonces simplemente definir esto. ¿Está claro? ¿Qué dicen, muchachos? Antecitos vamos a tomar. Si tienen alguna duda, por si acaso, pregunten, ¿no? Inge, Dime. ¿algún simulador que nos recomiende tal vez? A ver, entre ustedes, ¿cuál es el simulador que más utilizan? Porque se supone que han utilizado también en circuitos 3, circuitos 1, circuitos 2, en analógica no sé si han utilizado, pero Proteus, Multisim, por ejemplo, es buenísimo. Vamos a tomar una asistencia. Multisim es buenísimo. Haremos una cosa. Esta semana trabajaremos. Como están viendo, el circuito es de sencillo, ¿no es cierto? De sencillo. Es cuestión de poner la inductancia y la resistencia y listo. Y poner estos datos que hemos sacado. ¿Dónde están nuestros datos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué les estoy pidiendo hacer? Veamos qué programa nos puede acomodarse bien. Esta semana tenemos esa tareita. Buscar un simulador y el simulador que se va a utilizar obviamente va a ser los datos que ha producido esta tabla, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver, alguien me dirá, ingeniero, yo he sacado estos datos exactamente, pero con estos valores. He puesto la resistencia, mejor dicho, he puesto la inductancia tanto y la resistencia tanto y me ha salido eso. Obviamente esto no tienen que poner, ¿no? En el simulador. ¿Por qué? A ver, alguien me podría decir, ¿por qué no van a poder poner esto en el simulador? ¿Qué dicen, muchachos? Porque es una resistencia variable y en el simulador solo utiliza resistencias fijas. No. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien que quiere ganarse puntitos, muchachos? ¿Por qué no voy a requerir poner la resistencia, esta resistencia en el simulador? Por la bobina de campo. Bobina de campo, dice, ¿no? ¿Alguien más? A ver. ¿Nadie más? O sea, cuando nosotros, o sea, ya le hemos dicho qué corriente tiene que circular, ¿no? Por la máquina. Entonces no necesitamos poner esto. Eso ya nos está dando en el dato. Le hemos dicho, ha circulado 0,3 amperios para una velocidad 1400, ¿sí? Y le he aplicado una tensión de 60 y, mejor dicho, de 61 voltios y me ha dado 61,56 voltios. Entonces yo no necesito poner esa resistencia. Perfecto. Entonces simplemente lo que ustedes tienen que hacer es simular este sencillo circuito. Perfecto. Entonces, poner un amperímetro entre E1 y E2, ya hemos dicho simplemente es una bobina,
Y esa bobina, al ser bobina, va a tener una componente inductiva y una componente resistiva. ¿Por qué? Porque las bobinas están hechas de conductor y el conductor por naturaleza tiene resistencia. ¿Ok? Entonces, esos datos ponen la fuente que hemos ingresado. ¿Ok? Entonces, no se olviden que E es la tensión que le hemos suministrado. E es la tensión que lo hemos suministrado. Y U en este caso es la tensión que hemos obtenido. ¿Perfecto? Entonces, lo único que tenemos que hacer es simular este pequeño circuito. ¿Ok? Entonces, toda la semana buscarán, verán qué programita puede simularnos esto y ver qué datos nos va a reproducir. Entonces, ustedes seguramente le van a poner un determinado valor, cumple o no cumple, o varios otros valores, cumple o no cumple. Simplemente es verificar. ¿Ok? ¿Está claro, muchachos? Sí. Perfecto. Entonces, vuelvo a decirles, un poco a la reversa, ¿no? Tenemos los datos, queremos ir a ver qué tipo de motor era, qué inductancia tenía y qué resistencia tenía. Y para que nos pueda haber dado esto, tenemos que reproducir el motor. ¿Ok? Bueno, muchachos, en eso quedamos, pues. Vamos a tomar última tomada de asistencia y ok, 29, yo lo voy a revisar y lo voy a verificar con la lista que tenemos. Perfecto. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Nada? Entonces, ahora, Inge, para la siguiente clase, entonces le estaríamos entregando lo que es solamente la simulación o en sí todo el pre. primero veremos esta semana la simulación, ese pequeño circuitito. ¿Les parece? Inge, cualquier Está bien, Inge, consulta nos la gracias. hacemos conocer al WhatsApp o al Classroom. Al Classroom nomás escríbanme cualquier consulta. ¿Ok? Ya. Listo, Inge. No sé si tienen alguna duda más, muchachos. Entonces, Inge, diga. disculpe. ¿Vamos a buscar un simulador para hacer el circuito o ya le vamos a presentar simulado como práctica? O sea, el primer paso es encontrar un simulador que te permita simular esto, lo que hemos explicado, ¿no ve? Segundo, tienes Sí. que generar estos datos que tenemos, que yo esto te lo voy a enviar. Entonces, si lo pones una inductancia y una resistencia, tiene que generarte estos datos, ¿no ve? Luego lo vas a poner estas corrientes y tiene que generarte, esto es dato también, la velocidad es dato, 1455 y la corriente. Y la tensión también, a ver, el E o el U es dato, a ver, vamos a ver. Se supone que aquí es E, el E es dato. El E es dato. Entonces, simplemente lo que tienes que hacer es que te haya generado esto. ¿Qué máquina te genera estos datos aplicando todos estos datos? ¿Ok? Lo que tienes que hacer es poner esto en el simulador. Poner esto en el simulador. Entonces, aquí tienes tu E, ya tienes el E del dato, tienes la corriente y tienes la tensión que estás tomando aquí. Entonces, ¿qué es lo que tienes que determinar? La inductancia y la resistencia de esta bobina. Y también de esta bobina. ¿Ok? Son dos bobinas nada más. Cada bobina obviamente tiene su inductancia y su resistencia. Estos tendrá su resistencia
del circuito de excitación y su inductancia del circuito de excitación. Y esto es el circuito del inducido. ¿Ok? Perfecto, muchachos. Simplemente simular esto. Simular este gráfico. ¿Ok? Perfecto. Está bien, Inge. Perfecto. Ok, Disculpe, muchachos. ¿que la entrega de la simulación se va a hacer vía Classroom o cómo le vamos a entregar eso? Si van a hacer yo voy a generar una tareita, a ver, un rato. Yo les voy a poner un mensajito vía Classroom. En Classroom nomás nos actuaremos, ¿ya? Vía Classroom interactuaremos y yo lo voy a generar hasta, hoy día somos lunes. Hasta miércoles, jueves, por ahí yo les voy a generar una tareita y dice que va a indicar entrega de simulación de la práctica 2. ¿Ok? Y ahí me entregan solamente el circuito de simulación, nada más. ¿Qué han simulado? ¿Ok? Eso sería solo una imagen de la simulación que hagamos, ¿verdad, Inge? Igual una PDF pueden generar un documentito y ahí ponen el circuito y los datos que han obtenido. Y listo. Básicamente lo que a mí me va a interesar es qué datos tiene esto, ¿no ve? Qué inductancia y qué resistencia. Qué inductancia y qué resistencia y listo. Y con esos datos he generado estos. Estos. ¿Ok? Entonces, tal vez me van a poner la tablita y me van a generar este circuito en el simulador. Y obviamente el simulador tiene que generar esta tablita, ¿no? Esta tablita tiene que generar el simulador. ¿Perfecto? Bueno, muchachos. Inge, disculpe, Bueno. ¿le vamos a presentar un informe de máquinas de reconocimiento? La primera clase no, simplemente habíamos dicho el principio de funcionamiento de una máquina, de una dínamo. ¿Cómo es cómo es el motor y bajo qué principios funciona la dínamo? Pensemos en la dínamo nomás, todavía no pensaremos en el motor, ¿ok? Lo que pasa es que tienen que saber necesariamente cómo funciona una dínamo. ¿Perfecto? Está bien, Inge. Ya. Entonces, en eso quedamos, muchachos, y nos vemos la próxima clase con su circuito simulado y listo. ¿Ok? Perfecto, muchachos. Nos vemos el próximo lunes. Tengo una pregunta sobre mi estado de inscripción. Sí, ya te he agregado a vos. Vos eres Castedo Ugarte, ¿no ve? Sí. Sí, no hay problema, ya es regularizado ya. Solo Ya, que bueno. tu dato de tu celular, algún número. ¿Lo puedo dictar? Sí. 67 Ya, 54 ya. 70 70. Sí. Ya. 83. 83. Ok. Ok. Yo te voy a regularizar tu inscripción, ¿hecho? Está bien, muchas gracias. Perfecto. Nos vemos entonces. Bueno, muchachos, dicho eso, nos vemos la próxima clase. ¿Ok? Disculpe, que la anterior clase no pude asistir, ¿eso me causaría algún problema? Va a disculpar. ¿No has asistido? No, el anterior los vamos Sí. a tolerar. ¿Ya? Los vamos a Está tolerar bien, más Inge, bien. hoy día ya estoy pasando la clase, estoy teniendo problemas de conexión y no está queriendo conectar. Pero sí, a uno hemos rechazado porque ya era tarde, ¿no? El anterior habíamos quedado máximo 20 minutos. Entonces, después de ese 20 no podían ingresar. Está bien, Inge. No lo hemos rechazado. Uno lo hemos rechazado porque no estaba identificado. ¿Te has visto? Decía no sé qué nombre. No había ni un nombre. ¿Ya? Sí, Inge.
Ya, perfecto. Entonces, nos vemos hasta la próxima clase. ¿Hecho? La lista de hoy, Ya tengo en registrado. la yo lista he de hoy sí tomado. contaría, pero, Inge. Sí, va a contar. ¿Ya? A mí no me tomó lista, Inge. Pero Está estás, bien, ¿qué te gracias, Inge. llamas? ¿Qué te llamas? Yanke Muñoz Juan Carlos. Yanke Yanke Muñoz Muñoz. Juan Carlos. A ver, vamos a ver. Yanke Muñoz Juan Carlos. 1540. Luis Mbania, Luis. Ah, no. Espera un ratito. A ver. Álvaro Andrés. Yanke Muñoz, ¿estás? ¿Estás? ¿No ve? Ya, Inge. Sí. Sí, estás. Bueno, muchachos, nos vemos entonces la próxima clase. ¿Chao? Bueno, Listo, nos vemos, Inge, gracias. muchachos. Hasta la próxima. Chao, muchachos. Nos vemos. Ok.